Buenas noches, reciban un cordial saludo de nuestro grupo. Los integrantes que lo conforman son Ashley Lainez, Fátima Magallanes, Yanela Pacheco y mi persona Anthony Basilio. El tema a tratar el día de hoy es el de técnicas literarias. Vamos a empezar dando una pequeña introducción de lo que se trata este tema. Una técnica literaria son herramientas y métodos que los utilizan los diferentes escritores o autores para dar forma y una cierta estructura a sus obras literarias. Estas técnicas permiten al autor manipular diversos elementos de la narrativa, ya sea como los personajes, la trama, el desarrollo de esta, el ambiente, que es el lugar donde se desarrolla, el género, si ya es cualquier de la variedad de géneros que existen, etcétera. Y este es con el fin de crear una experiencia de lectura más rica y envolvente. Vamos a complementar la introducción con una pequeña definición. Una técnica literaria se refiere a cualquier recurso o método utilizado por un autor para construir su narrativa, incluyendo desde la elección del narrador hasta la estructura principal de la historia. Y algunos conceptos claves son que la estructura de la trama, este se determina cómo se desarrollan diversos sucesos a través del desarrollo de los eventos y cómo se le presenta al lector. El desarrollo del personaje, en este se profundiza las motivaciones tanto del protagonista, que es el personaje principal, y el antagonista, que en este caso es lo contrario del personaje principal, es el que le da cierta fluidez al desarrollo, ya que sin un antagonista no hubiera historia. Y crear una atmósfera, sencillo y es básicamente el lugar donde se crea la historia. Y la importancia es que la utilización adecuada de estas técnicas, transforma una simple obra a una más compleja, a una más significativa, enriqueciendo la experiencia del lector y permitiendo múltiples interpretaciones. Para concluir, vamos a dar unos ejemplos de técnicas literarias. Monólogo interior, que en esta técnica muestra los pensamientos de un personaje sin interrupciones, como es como es el caso de la obra Ulises de James Joyce. Un flashback que en este caso es que cuenta sucesos anteriores importantes para la trama actual, como en Cien años de soledad. Y el narrador omnisciente, que básicamente es que conoce toda la historia, conoce los personajes y conoce los eventos y lo que va a pasar y cómo va a terminar. A continuación, los demás compañeros. Un cordial saludo, máster. Hoy voy a abordar sobre otras técnicas literarias. Eh, Como podemos observar, tenemos la creación de biografías detalladas, voz y diálogo. En creación de biografías detalladas, los autores suelen crear biografías para sus personajes, que incluyen detalles como su historia, motivaciones, miedos y deseos. Esto a construir personajes más realistas y con mayor profundidad. En voz y diálogo es la forma en que un personaje habla y se expresa. Revela mucho sobre su personalidad y trasfondo y nivel de educación. También podemos utilizar diálogos auténticos y consistentes, ya que esto es clave para definir su carácter. Otra técnica literaria también puede ser el simbolismo bueno, se dice que el simbolismo es una técnica en la que se usan objetos, personajes, colores o situaciones para representar ideas abstractas o emociones. Esta técnica ayuda a dar un significado más profundo a los elementos de la historia. En descripción y lenguaje corporal, podemos describir la apariencia física y el lenguaje corporal.
que ayuda a transmitir detalles sobre el estado emocional y las características de personalidad del personaje. En arcos de personaje, los arcos narrativos muestran el cambio o evolución del personaje a lo largo de la historia. Puede ser un cambio positivo, desarrollo o negativo. Em, Otra técnica es la intertextualidad. Bueno, esta técnica es la técnica que incluye referencias a otras obras literarias. Pueden ser históricas, mitológicas o culturales dentro de un texto. Esto permite que el lector haga conexiones entre textos y enriquezca su comprensión. Como otras técnicas, también tenemos que existen la metáfora y la ironía. En la metáfora es la comparación implícita entre dos elementos. Por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba de Lorca, la casa misma es una metáfora de la opresión y represión de la sociedad. Y en ironía, es la contradicción entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. En Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, las primeras frases ya son irónicas y critican las expectativas sociales sobre el matrimonio. Estas técnicas antes mencionadas nos permiten que los textos adquieran múltiples capas de significado, invitando al lector a una interpretación más profunda. Gracias. Déjame ver. Comentario conmigo, voy a arreglar mi celular y voy a arreglar no voy a tener tampoco la y cosas así, yo, los problemas que va a haber un corte de luz acá en mi casa. Lo que son las obtenciones de proyectos para poder subirlo también. Yo mañana deseo que todo, por favor, realmente me envíen ya las presentaciones de Chabón ordenado. Y documentos aparte. Y en la tarde para poder que puedan hacer de las cosas. Ya en la noche yo no voy a estar disponible. Es que no sé en dónde va a pegarse más. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo el trama y el estilo dentro de todas las categorías que tenemos dentro de la literatura. Em, Tenemos también técnicas que nos sirven para desarrollar el carácter. El carácter o personaje es uno de los elementos fundamentales de una historia para crear personajes memorables y complejos. Nosotros cuando vemos algún personaje dentro de una película, de un libro, podemos muchas veces sentirnos identificados por el carácter bastante definido que tiene un personaje o algunos elementos importantes, memorables, que hacen que este personaje sea bastante significativo para nosotros. Por eso los escritores emplean diversas técnicas, tales como, por ejemplo, la creación de biografías detalladas. Los autores suelen crear biografías para sus personajes que incluyen detalles como su historia personal, motivaciones, miedos y deseos. Esta parte es muy importante porque hace que este personaje no simplemente sea eh, solo una portada, sino que también tenga mucho más profundidad este personaje, que nos podamos identificar con aquello que no solo se muestra a simple vista, sino que a lo largo de la trama o de la historia podemos ir descubriendo de este personaje y de esta manera podemos sentirnos más allegados a este. También tenemos el prose y el diálogo. Es la forma en la que un personaje habla y se expresa
y de esta manera revela mucho sobre su personalidad, su trasfondo y nivel de educación. Cuando una persona habla, cuando este personaje transmite lo que quiere decir, podemos notar muchas cosas de lo que comparte, de lo que llega hacia la otra persona, y esto por supuesto habla mucho de la persona que es, en este caso, el personaje que estamos viendo en la trama. También tenemos lo que es la descripción física, el lenguaje corporal. También en esta parte se describe la apariencia física, el lenguaje corporal. Ayuda mucho a transmitir detalles sobre el estado emocional y las características de la personalidad del personaje. Hay muchas cosas que nosotros nos cuesta transmitir a través de palabras, a través de el habla. Cuando nosotros sentimos algo o queremos describir algo o queremos em, transmitir, como quien dice, estos detalles que muchas veces no podemos con palabras. El lenguaje corporal, el lenguaje físico nos ayuda mucho a poder transmitir aquello que queremos decir o que estamos sintiendo dentro de nosotros. Entonces, por esa parte también es bastante importante todo eso. Eh, bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Un cordial saludo, máster. Hoy voy a abordar sobre otras técnicas literarias. Eh, Como podemos observar, tenemos la creación de biografías detalladas, voz y diálogo. En creación de biografías detalladas, los autores suelen crear biografías para sus personajes, que incluyen detalles como su historia, motivaciones, miedos y deseos. Esto a construir personajes más realistas y con mayor profundidad. En voz y diálogo es la forma en que un personaje habla y se expresa. Revela mucho sobre su personalidad y trasfondo y nivel de educación. También podemos utilizar diálogos auténticos y consistentes, ya que esto es clave para definir su carácter. Otra técnica literaria también puede ser el simbolismo, bueno, se dice que el simbolismo es una técnica en la que se usan objetos, personajes, colores o situaciones para representar ideas abstractas o emociones. Esta técnica ayuda a dar un significado más profundo a los elementos de la historia. En descripción y lenguaje corporal, podemos describir la apariencia física y el lenguaje corporal, que ayuda a transmitir detalles sobre el estado emocional y las características de personalidad del personaje. En arcos de personaje, los arcos narrativos muestran el cambio o evolución del personaje a lo largo de la historia. Puede ser un cambio positivo, desarrollo o negativo. Em, Otra técnica es la intertextualidad. Bueno, esta técnica es la técnica que incluye referencias a otras obras literarias. Pueden ser históricas, mitológicas o culturales dentro de un texto. Esto permite que el lector haga conexiones entre textos y enriquezca su comprensión. Como otras técnicas, también tenemos que existen la metáfora y la ironía. En la metáfora es la comparación implícita entre dos elementos. Por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba de Lorca, la casa misma es una metáfora de la opresión y represión de la sociedad. Y en ironía es la contradicción entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. En Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, las primeras frases ya son irónicas y critican las expectativas sociales sobre el matrimonio. Estas técnicas antes mencionadas nos permiten que los textos adquieran múltiples capas de significado, invitando al lector a una interpretación más profunda.
Gracias. Déjame ver. Básicamente yo conmigo voy a arreglar mi celular y voy a arreglar no voy a tener tampoco la edad y cosas así, digamos, son problemas que va a haber un corte de luz acá en mi casa. También, si es posible, como así sería lo que son las presentaciones de proyectos, para poder subirlo también. Yo mañana deseo que todo, por favor, realmente me envíen ya las presentaciones de chat, coordenadas. Y documentos aparte. Y anotarle para poder que puedan hacer de las cosas. Ya en la noche yo no voy a estar disponible. Es que no sé en dónde va a pegarse más. Muy buenas tardes, mi nombre es Fátima Magallanes, pertenezco a la carrera de Lengua y Literatura, cuarto semestre. Yo les voy a hablar el tema 3 de técnicas referente al carácter del género. En literatura y en los estudios de la escritura creativa, las técnicas referentes al carácter o desarrollo del personaje y el género literario son elementos claves para la creación de narrativas efectivas, convincentes. Entre las técnicas de desarrollo de carácter, el carácter o personaje es uno de los elementos fundamentales de una historia para crear personajes memorables y complejos. Los escritores emplean diversas técnicas, tales como la creación de biografías detalladas. Los autores suelen crear biografías para sus personajes que incluyen detalles como su historia personal, motivación, miedos, deseos. Esto ayuda a construir un personaje más realista y con mayor profundidad. Voz y diálogo. Entre la voz y diálogo, la forma en que un personaje habla y se expresa revela mucho sobre su personalidad, trasfondo, nivel de educación, y utilizar diálogos auténticos consistentes es clave para definir su carácter. Descripción física y lenguaje corporal. Describir la apariencia física y el lenguaje corporal ayuda a transmitir detalles sobre el estado emocional y las características de la personalidad del personaje. Argos del personaje. Los argos narrativos muestran el cambio de evolución del personaje a lo largo de la historia. Pueden ser un cambio positivo, desarrollo negativo o deterioro. Conflictos internos y externos. También tenemos los conflictos internos y externos, del cual los personajes complejos suelen enfrentarse a conflictos internos como luchas psicológicas o emocionales. Además, los conflictos externos son como los desafíos que enfrentan en el tramo. Acciones y decisiones. Las acciones de un personaje, más que una palabra, son una muestra clara de su verdadera naturaleza. Los escritores muestran el carácter a través de los personajes, eligen hacer en momentos claros. Entre las técnicas relacionadas con el género, en el género literario determina el marco y las convenciones de una historia. Cada género tiene características y reglas particulares. Los escritores pueden seguir y subvertir. Entre estos reconocimientos del carácter del género, tenemos el reconocimiento de convenciones. ¿Qué nos quiere decir este reconocimiento de convenciones? Conocer las convenciones de un género permite que los escritores cumplir con las expectativas del lector o jugar con ellas. Por ejemplo, en el género del terror, el uso del suspenso y los elementos sobrenaturales son comunes. Uso de tono de atmósfera. El tono y la atmósfera son fundamentales para definir el género. En la novela romántica, el tono tiende a ser emotivo y cálido, mientras que en el género de ciencia ficción, el tono puede ser un poco más futurista y especulativo. Subgéneros y combinaciones.
Entre los subgéneros y combinaciones, muchas veces los escritores mezclan géneros para crear historias únicas, como por ejemplo en una novela de misterio, los elementos son de fantasía u obra de ciencia ficción. Con romance, comprenden los subgéneros, permiten explorar las combinaciones y enfoques creativos. Tenemos también las estructuras narrativas y específicas. Algunos géneros emplean estructuras narrativas específicas, por ejemplo, la estructura del asesinato y la investigación es común en la novela policial. Mientras que en la fantasía épica se suelen emplear estructuras de viaje de género. Estilo y lenguaje adaptados al género. Tenemos el estilo de la escritura, incluyendo el vocabulario, y el ritmo suele variar según el género. Y el ritmo suele variar, como vuelvo y repito, según el género. En la literatura de horror, por ejemplo, en la literatura de horror, el lenguaje puede ser más oscuro y descriptivo para crear atmósferas, mientras que en la comedia se usan diálogos rápidos y el juego de palabras. Entre los elementos prácticos que tenemos del ejemplo de carácter, por ejemplo, decir cuando un detective en una novela de misterio podría ser descrito como cínico, con un pasado oscuro y un profundo sentido de justicia. Esta forma influye en investigar esos crímenes. En el ejemplo de género, por ejemplo, es decir, en una historia de ciencia ficción, el autor podría usar una ambientación futurista con tecnologías avanzadas y explorar temas de ética, tecnología y naturaleza de la humanidad. Esto es todo por hoy y me tocó el tema 3.